Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy traigo una historia llena de intriga. Doña Anguía y Don Tuan han empezado a planear en secreto un nuevo complot. Después de que Uri dejara la empresa para marcharse a vivir con Lee Tu-tieu, surge la gran pregunta: ¿qué harán ellos para intentar que regrese? Lo cierto es que no están dispuestos a rendirse tan fácilmente, y sus movimientos podrían desencadenar una serie de conflictos inesperados. ¿Será que su estrategia logrará separar a Uri de la vida tranquila que ha escogido, o solo conseguirá provocar más caos y tensión entre todos los involucrados? Os invito a descubrirlo conmigo, porque lo que viene promete ser un torbellino de emociones. Un día lleno de energía y buen ambiente en la granja. Así podríamos describir la jornada que compartieron Uri Egan y Lee Tu-tieu. Desde muy temprano todos se pusieron manos a la obra con un objetivo claro: terminar la construcción de la nueva cocina, un espacio que prometía convertirse en el corazón del lugar. Egan, con su habilidad y destreza, se encargó de trabajar la estructura de bambú y levantar el techo, mientras que Tu-tieu, junto con los demás, se dedicó a colocar cuidadosamente las hojas de palma, que darían frescor y un aire tradicional al ambiente. La coordinación entre ellos fue impecable. Cada movimiento, cada esfuerzo, parecía encajar de forma natural, como si hubieran trabajado juntos toda la vida. Y poco a poco, entre risa, sudor y la satisfacción de ver el progreso, la cocina tomó forma ante sus ojos. Cuando terminaron, el resultado fue sorprendente. Un espacio amplio, fresco y acogedor, que no solo serviría para preparar comidas, sino también como punto de encuentro para compartir momentos especiales. El nuevo techo de palma ofrecía sombra y frescura, creando un lugar perfecto para refugiarse del sol después de una dura jornada. Tras concluir la construcción, el grupo decidió coronar la jornada con una comida sencilla, pero llena de sabor y cariño. En la mesa no faltaron platos caseros preparados con esmero: un delicioso pollo salteado con jengibre y cúrcuma, brotes de bambú salteados, una reconfortante sopa de pollo con bambú, además de una colorida variedad de verduras frescas recién recogidas del huerto. Cada receta llevaba consigo la esencia de la cocina tradicional, esa que nos conecta con lo auténtico y nos recuerda el valor de lo natural. El ambiente era cálido y familiar. Mientras compartían los platos, todos conversaban con cercanía, riendo y recordando los momentos de esfuerzo que habían vivido juntos horas antes. No se trataba únicamente de comer. Era una celebración del trabajo en equipo y de la amistad que se había fortalecido a lo largo del día. En cada gesto y cada palabra se percibía un profundo agradecimiento por la ayuda recibida por la compañía en tiempos de dificultad y por la oportunidad de construir algo que ahora disfrutaban en común. Esa mesa se transformó en un símbolo de unión, donde los sabores caseros se mezclaban con las emociones sinceras de quienes habían puesto su corazón en el proyecto. Mientras tanto, en otro escenario de la historia, Doña Anguía decidió dar un paso arriesgado y convocó a Don Tuan en la intimidad de su casa. No se trataba de una visita casual ni de una charla sin importancia. Lo que Anguía tenía en mente era un plan que podría cambiar el rumbo de todo lo ocurrido hasta ahora. Con un aire serio y calculador, le explicó a Tuan la razón de su llamada. Necesitaba su ayuda para traer de vuelta a Uri. Desde que Uri había entregado oficialmente la empresa a su madre y se había marchado a vivir con Lee Tu-tieu, la ausencia del joven había dejado un vacío difícil de llenar. Anguía no estaba dispuesta a aceptar esa situación sin luchar
y veía en Tuan la persona capaz de diseñar una estrategia lo bastante convincente para revertirla. La conversación estuvo cargada de tensión y de intriga. Nya hablaba con determinación, subrayando la importancia de actuar pronto antes de que Uri se adaptara por completo a su nueva vida. Para ella, recuperar al muchacho no era solo cuestión de negocios, sino también un asunto de orgullo y de control, algo que no podía permitirse perder. Doña Anguía no podía ocultar su creciente preocupación cada día que Uri pasaba junto a Li Tutieu en la tranquilidad de la granja. Hacía que fuese más difícil imaginar su regreso al seno familiar. En su mente, la distancia entre Uri y la vida que siempre había llevado se ensanchaba, y con ello la posibilidad de recuperarlo parecía desvanecerse poco a poco. Para Anguía, dejar que el joven se acostumbrara demasiado a esa nueva rutina significaba correr el riesgo de perderlo para siempre. Don Tuan, en cambio, observaba la situación desde otra perspectiva más fría y calculadora. Según él, esperar que Uri regresara por voluntad propia era un error ingenuo. La única manera de lograrlo era recurrir a ciertas artimañas, incluso si eso significaba traspasar los límites de lo moralmente aceptable. Si no utilizamos alguna estrategia astuta, será prácticamente imposible traerlo de vuelta, insistió con firmeza. Sus palabras, aunque duras, resonaban con un realismo que Anguía no podía ignorar. Tras un largo intercambio de ideas, ambos llegaron a una conclusión común. Había que diseñar un plan concreto para romper poco a poco los lazos que Uri estaba formando con su nueva vida. No podían permitir que se enraizara en el día a día del campo con sus sencillas alegrías y el afecto sincero de Tutieu. La clave estaba en encontrar un punto débil, una fisura en esa aparente felicidad, y aprovecharla para persuadirlo de regresar. La pregunta queda en el aire. ¿Qué clase de conspiración urdirán esta vez? Lo que parece seguro es que sus próximos pasos no serán inocentes, sino parte de un juego de poder en el que las emociones, las lealtades y la verdad misma estarán en constante riesgo. Una partida peligrosa, que promete más intriga, más giros inesperados, y sin duda mayores tormentas en el destino de Uri y quienes lo rodean. El contraste se hace evidente y casi palpable. Por un lado tenemos la calidez de la vida sencilla en la granja Li Tutieu y los demás reunidos en la nueva cocina, compartiendo risas, platos caseros y esa sensación de armonía que solo se encuentra en un hogar construido con esfuerzo y cariño. Allí todo respira tranquilidad, cercanía y una felicidad auténtica que brota de los pequeños detalles. Por el otro lado, en un escenario completamente distinto, Doña Anguía y Don Tuan se consumen en sus preocupaciones y estrategias sobre el futuro de Uri, mientras en la granja el tiempo parece detenerse en un ambiente acogedor. Ellos se ven atrapados en cálculos, temores y la necesidad de idear planes para traer de vuelta al joven. Esta dualidad revela no solo dos mundos opuestos, sino también el dilema central de la historia, la lucha entre la sencillez de una vida plena y los enredos de la ambición y el control. Dos atmósferas que avanzan en paralelo pero destinadas a chocar en cualquier momento, generando un conflicto que promete redefinir el destino de todos los involucrados. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Hôm nay là một ngày làm việc rộn ràng ở trang trại của Tử Tiêu. Uri, Egan và Tử Tiêu cùng hoàn thiện khu bếp mới. Egan phụ trách việc tre và mái. Tử Tiêu và mọi người cùng lợp mái cọ. Khu bếp trở nên mát mẻ và khang trang. Sau khi hoàn thành, cả nhóm cùng nhau chuẩn bị bữa cơm với những món ăn dân dã
gà xào gừng nghệ bằng lưới xào. Không khí ấm cúng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện thân tình. Trong khi đó, ở căn nhà của bà Nghĩa hẹn gặp ông Tuấn tại nhà riêng. Hôm nay, bà Nghĩa gọi ông Tuấn tới là để nhờ ông ta tìm cách đưa Uri trở về sau khi Uri đã trả lại công ty cho bà và dọn đến sống cùng Tử Tiêu. Bà Nghĩa lo lắng, cho rằng Uri ở lâu bên Tử Tiêu thì càng khó quay về hơn. Còn ông Tuấn thì cho rằng nên dùng chút thủ đoạn, nếu không thì rất khó để đưa Uri trở về. Cuối cùng cả hai thống nhất tìm một hướng đi để kéo Uri trở lại, tránh việc Uri bị ràng buộc quá sâu với cuộc sống ở trang trại. Liệu hai người này sẽ lại bày ra những âm mưu gì tiếp theo đây?